La vida del apóstol Pablo, segunda parte. Leo la escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 58 y Hechos 8:1. Y los testigos pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En el 8:1, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En este capítulo es donde aparece por primera vez la mención de Saulo, Saulo de Tarso, el que llegará a ser el apóstol Pablo. Y es mencionado como una autoridad de parte de los escribas, de parte de los sacerdotes, la autoridad religiosa del pueblo de Israel del primer siglo, de hace alrededor de 2000 años. El caso de Esteban. Esteban fue un diácono que servía al Señor en la iglesia de Jerusalén juntamente con los apóstoles. Y dice la escritura que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de gracia, un hombre evangelista, un ganador de almas. Y estas cosas enfurecían a los enemigos del camino, a la religión tradicional del pueblo judío, a la que pertenecía el fariseo Saulo. Y dice que arrestaron a Esteban. Él hizo su defensa del Evangelio, expuso muy bien un recorrido por todo el Antiguo Testamento, trazando el plan de salvación de Dios para la humanidad. Pero dice que el mensaje, en vez de conmover a los oyentes, se enfurecían, se enardecían, endurecían su corazón. Estaban cegados por el odio contra, según ellos, aquel nuevo movimiento religioso que se llama la Iglesia del Señor Jesús. Y Saulo, en su ceguera espiritual, estaba enardecido contra la iglesia, porque, como dice también en Hechos 9:1, dice que Saulo respiraba amenazas y muerte. Lo hacía muy enojado, muy enardecido contra la iglesia del Señor. Y vemos que Saulo es el culpable y es uno de los responsables de la lapidación de Esteban, de que fuera apedreado, de que lo mataran, porque a Saulo le agradaba matar a los cristianos. Seguramente este episodio de Esteban, porque la Biblia dice que a la hora de morir vieron su rostro como el de un ángel, y además ver cómo él perdonaba a sus verdugos mientras lo apedreaban. Seguramente en esa oración estaba incluido Saulo, en la oración intercesora de Esteban, una oración de perdón. Seguramente el evento de la muerte de Esteban dejó una marca profunda, una impresión en la vida de Saulo de Tarso, como también los otros crímenes que cometería contra la iglesia, las otras injusticias, alatigamientos, apedreamientos, persecuciones, espada, que tal vez él lanzó contra los escogidos del Señor, contra los seguidores del Señor Jesucristo. Cuando Pablo o Saulo fue derribado en el desierto camino a Damasco a tierra, y Dios lo puso contra el polvo de la tierra, desde allí empezaron tal vez sus reflexiones en cuanto a todo lo malo que había hecho contra la iglesia, y especialmente recordaría aún en las noches el suceso de la muerte injusta de Esteban, como de los otros creyentes. Tal vez esto fue lo que inició el camino hacia el encuentro con el Señor Jesucristo que tuvo Saulo de Tarso. De modo que cuando el Señor Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, él entendió que había perseguido mucho a la iglesia del Señor, y que al perseguir a la iglesia que él había comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario, lo estaba persiguiendo a él, porque el que se mete con la iglesia se mete con Dios mismo. Después de convertido Saulo de Tarso, Saulo Pablo, se convirtió en un varón ya no ferviente para perseguir creyentes, sino
para ir tras los incrédulos, para que fueran añadidos a la iglesia. Un ferviente predicador. Fue Pablo un varón muy usado por Dios, un hombre que lo seguían las señales de haber creído, las consecuencias de haber creído al Evangelio del Señor Jesús. Él era un apasionado por su misión evangelística, por su misión cristiana, por la consigna que tenía, y ganaba a muchos para Cristo, de entre judíos y también gentiles. Varios títulos que se le han dado a Pablo ha sido el apóstol de las naciones o a las naciones, el apóstol de los gentiles. Pablo dice en Gálatas que a Pedro le fue encargado el evangelio de la circuncisión y a Pablo el evangelio de la incircuncisión. En algún momento Pablo dijo que Pedro era muy usado por Dios para ganar judíos, para la gloria de Dios, y que Pablo mismo era muy usado por Dios para ganar gentiles. El apóstol Pablo era un maestro en la palabra del Señor, porque antes de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, Saulo Pablo tenía una preparación teológica muy amplia. Tenía un conocimiento profundo de la Torá, de los escritos de los judíos, del Antiguo Testamento, que era la única escritura conocida. Pablo se cree que fue el primero que escribió algunos libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y entre esos libros más antiguos que él escribió fue la carta a los Gálatas, donde se dice que tiene más antigüedad que los 4 evangelios. Alrededor del año 50 fue escrita. El apóstol Pablo le dio mucha forma a la doctrina bíblica, a la teología, a la doctrina cristiana, porque a él le fue revelado todo el Antiguo Testamento en Jesucristo. Por eso vemos que él usa muchos recursos del Antiguo Testamento, y aunque no los diga directamente, uno debe preguntarse cuando lee las cartas de Pablo y en general cualquier libro de la Biblia, ¿en qué estaba pensando el escritor cuando dijo eso, cuando escribió ese texto? Porque aunque la Biblia es de inspiración divina, la inspiración y parte de la inspiración viene en la meditación. Dios da una revelación, como lo hacía con estos santos hombres, para que escribieran su palabra, pero ellos usaban para ilustrar la enseñanza cosas de su época, de su entorno o aún de su historia, del pasado. Pablo fue un hombre muy lleno de Dios y de los dones del Espíritu Santo. Era un hombre que hablaba diversidad de lenguas, tenía dones de hacer milagros, de sanidad. Él profetizaba, tenía el don de discernimiento de espíritus, tenía el don de la enseñanza. Dios lo usaba para levantar enfermos, para resucitar muertos, para libertar endemoniados. Predicaba y las multitudes se convertían al Señor. Era un maestro en doctrina, un hombre que fundamentaba las iglesias de Dios a través de visitas misioneras o a través de cartas. Exhortaba, animaba a la iglesia, hablaba con tremenda autoridad de parte de Dios. Este Pablo, a pesar de la grandeza de los dones que tenía, del poder de Dios que recorría por su vida y que como un canal Dios lo usaba tanto, a pesar de todo eso, tenía un aguijón, tenía una prueba en su cuerpo. Se cree que era una enfermedad, una limitación física o emocional. Algunos dicen que sufría de ataques de melancolía, donde él entraba como en unos estados de aislamiento. Otros creen que fue a raíz del apedreamiento que le dieron a él, donde fue apedreado, y creen que fue porque las piedras le causaron traumas en su cuerpo, en su cabeza, y que él quedó sufriendo unas migrañas profundas.
Otros creen que él sufría ataques de epilepsia también a raíz de los golpes, de las torturas en que le daban por ser siervo de Cristo. Otros han dicho que Pablo tenía un problema de los ojos, que él tenía tal vez una miopía muy aguda y que por eso él tenía escribanos, personas que escribían las cartas que él quería enviar, que él les dictaba y ellos las escribían. Y que por eso en algún momento él dice: miren con cuán grandes letras les escribo, para que entendieran que era de propia mano de él, que no podía escribir con letra pequeña porque tenía dificultades en su visión. Y dicen que esto le quedó a raíz del encuentro con el maestro camino a Damasco, cuando quedó ciego durante 3 días. No sabemos exactamente y nadie puede decir a ciencia cierta cuál era el aguijón que Pablo tenía. Tal vez eran las persecuciones, tal vez eran las angustias, las aflicciones que le daban punzadas en el corazón, en la mente, que afligían su alma. No lo sabemos. Lo cierto es que él había rogado a Dios con insistencia que lo sanara de eso, que le quitara esa limitación, pero Dios le dijo que no, y Pablo se conformó con la gracia del Señor y con que a pesar de todo Dios lo usaba en gran manera. El apóstol Pablo amaba a la iglesia del Señor, pero también amaba a su pueblo Israel. Nunca puso Pablo en un segundo plano a la iglesia por irse en un fanatismo israelita o mesiánico. No, él fue un hombre convertido a Cristo, pero un hombre que nunca dejó de ser judío, un hombre que nunca dejó de hablarle a su pueblo, a sus hermanos de sangre, pero que también estaba ocupado con la iglesia gentil. Fue un hombre que entendió que el llamamiento de Dios es universal. Pablo se entregó por completo a la causa de Cristo. Era un apasionado, un hombre ferviente, un hombre desesperado por ganar uno más para Cristo, muchos más para Cristo. Fue el hombre que vivió para Dios y murió por servir a su Dios. Pablo fue ese hombre que muchos quisiéramos ser. Esa conducta que tuvo, un hombre que a partir de su encuentro con Cristo tenía un testimonio transparente, un hombre que estaba ocupado en los asuntos de Dios, en los negocios del Padre. Era un hombre desinteresado por las cosas materiales. Era un hombre que le decía a la iglesia: porque yo no busco lo que ustedes tienen, sino a ustedes mismos. Él conocía por revelación divina el valor de un alma para Dios, y por eso, con ese fervor, con ese amor, con esa entrega, con esa dedicación y pasión, se lanzaba a las misiones, al evangelismo, a ganar almas. Ahora que estuviese en libertad o que estuviese en cadenas, en prisiones, no dejaba Pablo de anunciar a Cristo. Dios lo usó para hacer cosas muy grandes, para hacer cosas extraordinarias. Y a pesar de haberlo usado tanto y de ser un hombre tan cercano a Dios, tuvo muchas pruebas. Él las describe en sus cartas, donde él menciona sus pruebas como persecuciones, insultos, prisiones, torturas, traiciones de falsos hermanos, naufragios en alta mar, peligros en ríos, escasez de alimento, escasez de vestido, abandono de los que alguna vez habían sido sus compañeros de milicia, de correrías en la misión. A pesar de ser un hombre tan grande en Dios, tenía sufrimientos, pero todos los soportó por amor, como él mismo dice: todo lo sufro por amor a los escogidos. Y también él dice que los títulos y todas las cosas del pasado, las glorias del pasado, antes de Cristo, dice que las tenía por basura, porque había encontrado el verdadero tesoro, que se llama Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. El apóstol Pablo tuvo muchas victorias.
el avance del mensaje del Evangelio, fue un hombre que se abrió paso en el evangelismo, en la enseñanza de la palabra. Su mensaje avanzaba poderosamente porque no era el mensaje de Pablo, sino el mensaje de Cristo en boca de Pablo. Fue un pionero del Evangelio de Jesucristo juntamente con los demás apóstoles. Fue un gran teólogo cristiano a profundidad, un hombre que sondeaba los escritos con mucha particularidad, como lo reconoce el mismo apóstol Pedro, cuando dice: así como también nuestro hermano Pablo les ha escrito en sus cartas, algunas de las cuales son difíciles de entender, pero que no son imposibles de comprender, mas los necios, los enemigos del camino, los indoctos, tuercen las escrituras para su propia perdición. Nosotros no debemos tratar de encontrar en la Biblia lo que no hay, sino tratar de comprender y de aceptar el mensaje que Dios nos da a través de aquellos santos hombres que escribieron los sagrados libros que componen la Biblia. Pablo fue un hombre muy reconocido por hombres y aún por demonios. Cuando los hijos de un tal Esceva intentaron echar fuera al demonio de un hombre, dice la Escritura que los aporrió, los maltrató y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes no los conozco. ¿Quiénes son? Quiere decir que los demonios saben quién tiene una relación con Jesucristo, y los demonios la tenían muy clara en Pablo, que era un fiel siervo del Señor Jesús. Entre los hombres él tenía fama, porque aún reyes querían verlo predicar. Aún personas de renombre en aquellos tiempos se deleitaban escuchando al apóstol Pablo. El legado que dejó el apóstol Pablo, muchas obras siendo usado por Dios, muchos testimonios de la obra de Dios, un testimonio de su vida también ejemplar, cómo él vivió para Cristo, cuando él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De aquí en adelante que nadie me cause molestias, porque yo traigo sobre mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. De modo que de ahora en adelante ninguno viva para sí, sino para aquel que lo llamó. El ejemplo que tenemos de Pablo dejó huellas que debemos procurar seguir, porque las huellas que dejó Pablo encaminan hacia Cristo. En sus cartas y en los Hechos de los Apóstoles podemos comprender la calidad de vida, la calidad de hombre, de persona, el gran hombre de Dios que fue el apóstol Pablo. Es el hombre que a la hora de su muerte le escribe a un joven llamado Timoteo: predica la palabra, y le dice: hazlo con urgencia, porque yo ya no puedo, ya estoy para ser sacrificado. Y Pablo reconoce al fin de su carrera creyente o evangélica que ha llegado a su final, que de ese encarcelamiento en Roma ya no saldría, que ya se había dado una sentencia de ser decapitado por orden de Nerón, el emperador romano de los años 60 del primer siglo. Y le escribe a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esto está en 2 Timoteo capítulo 4, donde él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo no tenía miedo a la muerte. Él estaba dispuesto a enfrentar a la muerte por la causa del Cristo que también había muerto por él. Estaba dispuesto a morir por causa del Evangelio, así como él había tomado la vida de muchos que anteriormente, antes de él conocer al Señor,
habían entregado sus vidas como una ofrenda en libación por amor al Señor Jesús de Nazaret. Pablo se había convertido en un nazareno más de aquellos que en un tiempo perseguía y que ahora él también predicaba la fe y sufría como ellos o aún más que ellos por defender el buen nombre del Señor Jesús, por poner en alto la obra del Calvario, y después de que entendió el Evangelio nunca se avergonzó, como él mismo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo sufrió todas estas cosas por amor al Señor Jesús y también lo dice por amor a los escogidos. Soy Jalber Serna. Esta es la vida del apóstol Pablo. Que el Señor Jesús les bendiga.